Buenas, ¿me escuchan ahí? Buenas, sí, teacher. Listo, vale. Sí, profe. Vale, muchas gracias. Tenemos las 9:15, 24 personas conectadas. En unos minuticos saco la lista de asistencia. Ya instalé la extensión de sacar la asistencia, entonces ya en 5 minutos miramos a ver quiénes están. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Recuerden que la nota de participación, que es nueva, ¿no? La voy a sacar desde hoy. Va a ser a partir de todo lo que ustedes hablen, participen en las clases y va a ir acorde a los que más participan. Es decir, no sé, ahorita ya tengo una persona, por ejemplo, con 4 puntos de participación y así se va a generar, digamos que la calificación. Y pues, o sea, no sé, me toca así para poder estar tener un poco más de control de las personas que están en clase, las que no pueden estar y todo lo demás. Por ejemplo, acá ya tengo 28 personas, muchos más de las que teníamos hace poquito, ¿no? Teníamos 24. Así que si tienen algún tipo de dificultad, por favor, envían correo. ¿Sí? Envían correo. Si no envían correo, significa que eh, simplemente no quisieron entrar. Entonces, voy a iniciar la clase. Vamos a iniciar la clase de estadística de hoy. Eh, Acuérdense que cada clase de estadística vamos a revisar una distribución de probabilidad distinta, ¿sí? Una distribución de probabilidad distinta. Entonces, para que porfa presten mucha atención, vamos a hacer una relación, vamos a encontrar la relación de la distribución anterior. Nosotros la clase pasada revisamos algo que se llama la distribución binomial. ¿Listo? Trabajamos la distribución binomial y yo les di por ahí como una fórmula, ¿no? Una variable aleatoria tiene distribución binomial si se hacen n ensayos de Bernoulli con una probabilidad p de éxito. Y esa fórmula era algo así como n combinado x por p elevado a la x por q elevado a la n menos x. Y les había dejado un ejercicio. Para poder hacer este ejercicio, primero entendamos cómo era lo que estábamos hablando de distribución binomial, ¿vale? Bueno, tengan cuidado con el micrófono, de pronto alguien lo tiene activo. Bueno, listo. Entonces, de la distribución binomial nosotros debemos recordar varias cosas. Primero, que una distribución binomial sale de eventos o un proceso, lo que se llama proceso de Bernoulli. ¿Qué es un proceso de Bernoulli? Un proceso de Bernoulli, entonces, era todo aquel proceso que se realizan ensayos repetitivos de experimentos en los cuales solo hay dos resultados, ¿no? Dos posibles resultados que se llaman, nosotros lo conocemos como éxito y como fracaso. ¿Con qué letra se conocía la probabilidad de éxito? P. Con P. P, correcto. Y el fracaso Q. con Q, ¿cierto? Listo. Entonces, teníamos que la suma de esas dos probabilidades, P más Q, tiene que dar el 100% porque no hay más posibilidades en los experimentos. O es éxito o es fracaso, entonces la suma de las probabilidades tiene que dar el 100%, o sea, 1. ¿Sí? Aparte de eso, en los procesos de Bernoulli se hacen n ensayos de Bernoulli, o sea, n experimentos que todos entre ellos son independientes, son experimentos repetidos en donde cada vez que se hace un experimento no cambia la probabilidad. Aquí yo les comentaba el caso de los nacimientos, ¿no? El caso de los nacimientos, entonces, primer nacimiento podría ser prematuro o no prematuro, y el segundo nacimiento pues también podría ser también prematuro o no prematuro, pero la probabilidad sigue siendo la misma, vea. 0,2 para prematuro, 0,8 para no prematuro. O sea que las probabilidades no se ven afectadas de un ensayo o un experimento a otro.
Entonces eso era lo que consistía lo que es un proceso de Bernoulli. Entonces a partir del proceso de Bernoulli se habla de la distribución binomial. Entonces la distribución binomial nuevamente trabaja con probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso, n ensayos de Bernoulli, y de esos n ensayos de Bernoulli se va a generar una pregunta. ¿Sí? De esos n, entonces, ¿cuántos van a tomar cierta naturaleza o cuántos van a tomar cierta propiedad dentro de lo que se esté trabajando? ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, en el ejercicio lo de los nacimientos, ¿sí? En lo de los nacimientos, les comentaba que la probabilidad de que una persona, de que un niño naciera prematuro era el 0,2, y de que naciera no prematuro sería el 0,8, porque es el complemento para que dé 1, que se cogían los primeros 3 nacimientos. Entonces la pregunta era cuál es la probabilidad de que en los próximos 3 nacimientos uno sea prematuro. Entonces ahí el éxito no se toma de manera literal, el éxito sería 0,2, ¿sí? O sea, el éxito sería 0,2 porque esa es la probabilidad de que nazca un niño prematuro. Entonces aplicando la fórmula, entonces uno decía, bueno, n combinado x, o sea, 3 combinado 1 por la probabilidad de éxito elevado a la x, o sea, 0,2 elevado a la x, que x, ojo que x es la pregunta, x es igual a 1, entonces es 0,2 elevado a la 1 por 0,8 elevado a la n menos x, o sea, 3 menos 1, y habíamos dicho que estos dos exponentes tenían que sumar lo que daba n, y ya a partir de esta sencilla operación encontraban esa probabilidad sin necesidad de hacer todo este diagrama de árbol y demás, ¿sí? Entonces, yo les había dejado a ustedes un ejercicio, este ejercicio, el de los maniquís y las pruebas de choque y todo lo demás. Aquí lo tenemos, ¿sí? Es el mismo ejercicio. Entonces vamos a leerlo nuevamente, vamos a retroalimentar esa tarea, y ahí sí pasamos a la siguiente distribución. Dice: se realizan pruebas de choque con maniquís adentro de los carros. La probabilidad de que después de un choque un maniquí muestre señales de fallecimiento es del 17% en un choque de frente contra una pared de concreto. ¿Cuál es la probabilidad de que en los próximos 8 ensayos, en los próximos 8 ensayos 3 maniquís muestren señales de fallecimiento? Entonces, en cada uno de los ensayos, usted dése cuenta que solo hay dos opciones: o que el maniquí muestre señales de fallecimiento, o que el maniquí no muestre señales de fallecimiento. Como la pregunta se está centrando en las señales de fallecimiento, o sea, que muestren señales de fallecimiento, ¿cuánto sería P? ¿Cuál sería la probabilidad de éxito? 3, No, 0,17. 0,17, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una probabilidad. La probabilidad de que un muñeco de esos muestre señales de fallecimiento después de un choque es de 0,17, y ahí se lo da el mismo problema, le da esa probabilidad. ¿Y por qué vamos a tomar como éxito el 0,17? Porque la pregunta se centra en los muñecos que muestren señales de fallecimiento. Listo. Si ese es P, ¿cuánto vale Q? 0,83. 0,43. 0,83. Correcto. Listo. Ahora, con estas dos probabilidades ya tendríamos que empezar a trabajar. Sin embargo, necesitamos el n y el x. Es decir, el n habla de los ensayos, los experimentos, el número de ensayos, el número de experimentos que se hacen. O sea que n, ¿cuánto es? 8. 8. Listo. ¿Y x? 3. 3. Listo. Y x es 3. Entonces, 3 maniquíes muestran señal de fallecimiento. ¿Por qué? Porque x es la pregunta. X hace referencia a la pregunta. Entonces lo único que tendríamos que hacer es aplicar la fórmula a partir de estos datos. ¿Sí? A partir de estos datos. Entonces usted podría decir, bueno, lo que pasa es que la probabilidad de que 3 maniquíes muestren señales de fallecimiento, obviamente teniendo en cuenta que esta variable aleatoria es una variable de Bernoulli, con distribución binomial. Entonces, ¿cómo aplicamos aquí la fórmula? ¿Cómo tendríamos que colocar? Diga su nombre y me colaboren. A ver. 8 combinado 3 por 0,17 elevado a la 3 Sí, por 0,83 sí. elevado Elevado a la... a la 8 menos 3. Señor Ospina, ¿cierto? Sí, señor. Listo, muchas gracias.
Efectivamente, así tendríamos que aplicar la fórmula. Vea, n combinado x por 0,17, porque es la probabilidad de éxito elevado a la 3 por, o sea, elevado a la x en este caso, que es 3, por 0,83, que es q, elevado a la n menos x, o sea, elevado a la 8 menos 3, ¿sí? O sea que todo el mundo ya debería darse cuenta que este exponente queda 5, ¿no? Quedaría 5. Entonces 8 menos 3 es 5. Y uno de los parámetros que usted puede revisar para ver si quedó bien planteado el ejercicio es que si usted suma estos dos exponentes, tiene que darle el mismo n. 3 más 5, 8. O sea que efectivamente le quedó bien el asunto. Ok, listo. Coloquen en la calculadora ese proceso, ese procedimiento, a ver si efectivamente están utilizando bien la calculadora. ¿Cuánto les da? Entonces, ¿cómo tendríamos que utilizar la calculadora acá? Ok, bueno, se perdió ese puntico de participación. Entonces, aquí se coloca dentro de la calculadora 8 combinado 3. Acuérdese que 8 combinado 3 tendríamos que colocar 8 y la tecla combinado, o sea, Shift, el NCR, ¿no? NCR. En algunos lados está encima de la división, o en otros está como por este lado, por aquí en la calculadora. En este caso tendrías que colocar Shift, esta tecla, y ahí sale el C. Vea, 8 combinado 3 por 0,17 elevado a la 3 por 0,83 elevado a la 5. Y listo. Damos igual. Y eso nos daría 0,10. Sí, señor. En las otras calculadoras, como uno hace para colocar el elevado a la 3. El elevado a la 3, hay una tecla que tiene este simbolito. Como un gorrito. Es como un gorrito. Entonces, si tú quieres colocar 0,17 elevado a la 3, tendrías que colocar 0,17, esa tecla y aquí un 3. Listo. A ver. Sí, para algunas otras calculadoras está debajo de alfa esa tecla. No estoy seguro si ahí estás hablando de la de combinación o la del gorrito. Pero sí, efectivamente debajo de alfa debe haber alguna de esas dos teclas. Vale. Bien. Entonces, tenemos que esto es 0,18. En contexto, ¿qué significa este resultado? ¿Qué podrían colocar como respuesta redactada? La probabilidad de que en los próximos de los próximos 8 ensayos, 3 maniquís muestran señales de fallecimiento es del 0,108%, no sé. O Este sería en 10,8%. 10,8%. 10,8%. ¿Quién habló ahí? Quijano. ¿Quién? Quijano. Quijano. Profe, Sí, dime, cuéntame. lo que pasa es que a veces, como la vez pasada con lo de los nacimientos, el resultado de eso, dio el 38.4 o también dio así en decimal. Ah, el resultado anterior nos dio en decimal, 0,384. O sea que la ok. calculadora les va a dar el resultado en decimal. Y ustedes van a tener que sacar el porcentaje. Ah, ok. Listo. Listo, perfecto. Entonces yo creo que con esto ya podríamos ya dar por hecho el repaso de la distribución anterior. Ahora vamos con la siguiente distribución.
Presten atención que la siguiente distribución no es que sea tan difícil. A ver, vale, cuidado. La siguiente distribución se llama distribución multinomial. Implementar la distribución multinomial para calcular probabilidades de eventos aleatorios de naturaleza discreta a partir de la interpretación de parámetros iniciales y la aplicación de la fórmula con el fin de reconocer propiedades importantes de la distribución multinomial como caso generalizado de la binomial. Ojo, vea lo que dice al final. La distribución multinomial es un caso generalizado de la binomial. Es decir, que la distribución binomial es un caso particular de la multinomial. Vea, sencillo. La binomial, ¿cuántos posibles resultados puede tener? Dos. Dos. ¿Cierto? ¿Y dos, no, profe? Dos. Entonces, tendría dos posibles resultados. La multinomial, ¿cuántos posibles resultados según solo escuchando el nombre? Múltiples. Múltiples, ¿cierto? Muchos, Ya no son múltiples. solo dos posibles resultados, sino varios posibles resultados. Entonces me van a prestar atención aquí en la explicación. Ya obviamente se van a realizar varios ensayos. Nuevamente estamos hablando de ensayos repetidos, pero entonces ya no hay dos posibles resultados, sino k posibles resultados. ¿Sí? K posibles resultados. O sea que cada evento se podía generar como evento 1, evento 2 y evento k. Es decir, podrían haber k posibles resultados, ya no 2 sino k, con probabilidades. Entonces cada uno de esos posibles resultados va a tener una probabilidad, P1, P2, hasta llegar al PK. Importante pues que la suma de todas las probabilidades, obviamente otra vez, de 1. ¿Listo? Y cada uno de esos posibles resultados va a tomar una variable aleatoria, una variable, o sea, va a tomar un número, ¿sí? Va a tomar un número, y esos números, la suma de todos esos números tiene que dar el n, o sea, la cantidad de ensayos. Y ahorita les explico cómo queda esta fórmula aplicada, porque aquí ahora nos están diciendo, vea, ya no es P y Q elevado a la X y a la N menos X, sino es P1 elevado a la X1 por P2 elevado a la X2 por P, porque se van a multiplicar todas las probabilidades, porque ya no son dos resultados, sino varios resultados, elevado al número que usted necesite. Esto de acá, que es n combinado x1, x2, x3, x4, x5, bueno, en la cantidad de números que tome la variable aleatoria, yo les voy a colocar aquí directamente que esta combinación n combinado x1, x2 hasta un xk se calcula así: n factorial sobre cada uno de los valores, o sea, x1 factorial por x2 factorial hasta llegar a xk factorial. Este pedacito nomás. Este pedacito se calcula así. ¿Listo? Y este otro pedacito pues es una multiplicación de elementos. Yo sé que esto suena un poco raro, por eso es que necesito hacer varios ejemplos y espero que nos rinda, porque necesito hacer estos 3 ejemplos para que ustedes entiendan. A ver, primero, en cierta ciudad del país se hizo una encuesta demográfica la cual arrojó que el 55% son católicos, el 35% son cristianos y el 10% son ateos. ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir 20 personas al azar, 9 sean católicas, 8 sean cristianas y 3 ateas? Entonces ahí es donde necesitamos empezar a revisar. Primero, ¿cuántos posibles resultados hay? 3. 3, ¿cierto? 3, ¿no? Hay Tres, 3 profe. hay 3 posibles resultados. O sea, católicos, cristianos y ateos. Entonces, vea, póngale cuidado. Usted va a tener que colocar esas 3 propiedades ahí. La probabilidad de que una persona salga católica, entonces según acá lo que nos dice es del 55%, o sea que en decimal sería 0,55. Que una persona salga cristiana, entonces la probabilidad es del 0,35%. Y que una persona salga pues atea, entonces sería del 10%, o sea 0,1 o 0,10%. Estamos hablando de estas probabilidades para cada uno de los posibles eventos. Ahora, ¿cuántos ensayos o cuántos experimentos se hacen? 20. 20. 3, ¿no? ¿Seguro? 20. 20, ¿no? 20. 20. 20 porque se eligen 20 personas al azar. O sea que el n va a ser 20. Porque se eligen 20 personas al azar. Cada una de esas personas es como ver un ensayo, un experimento. ¿Sí? Pregunta:
Dice que ¿cuál es la probabilidad de que al elegir 20 personas al azar, 9 sean católicas, 8 sean cristianas y 3 ateas? ¿Cuántas necesitamos que salgan católicas? 9, 9, 9, ¿Cuántas necesitamos que salgan cristianas? 8, 8, 8. ¿Y cuántas necesitamos que salgan ateas? 3, 3. ¿Listo? 3. La suma, ojo, aquí es donde empieza a tomar todo sentido, vea. La suma de las probabilidades tiene que dar 1. Acá, si sumamos estas 3 probabilidades, vea, 5 y 5, 10, llevo una y 5, 6 y 3, 9 y una 10, o sea que efectivamente la suma dio 1, o sea el 100%. Entonces una de las partes se cumple. Ahora la otra de las partes dice que si sumamos todos los 20. valores, ¿cierto? Todo lo correcto, aquí daría la suma de todos los valores de la variable aleatoria, daría 20. 9 más 8, 17, 17 y 3, 20. O sea que también cumple la siguiente condición. Ya es solo revisar cómo aplicamos esta bendita fórmula, cómo la aplicamos para encontrar esa probabilidad. Entonces, póngale cuidado, este lo voy a hacer yo y ustedes van a prestar mucha atención. A ver, dice que la fórmula para poder encontrar esa probabilidad es, entonces eso tiene varios parámetros, ¿no? Que la primera variable, o sea que salgan 9 cristianos, que salgan 9 católicos, 8 cristianos y 3 ateos, con una probabilidad de 0,55 para cristianos, 0,35 para 0,55 para católicos, 0,35 para cristianos y 0,10 para ateos. Des en cuenta que esto está en orden, vean. Católicos, cristianos, ateos. Católicos, cristianos, ateos. ¿Sí? Entonces está en orden. Ahora, esto no es... Esto es como solo relleno porque la idea es que usted entienda que esto debe tener un orden. Ahora, la fórmula se aplica de la siguiente manera. Por favor, presten mucha atención. Vea lo que dice acá. Dice n combinado x1, x2, x3. O sea que aquí tendrían que colocar esta operación con el n y con cada uno de los valores. Entonces tendríamos que colocar aquí 20 factorial, porque son 20 los experimentos, sobre... Entonces, vea, cada uno de los números que toma la variable aleatoria. Entonces, 9 factorial por 8 factorial por 3 factorial. Esto ya es este primer pedacito, o sea la combinatoria con elementos repetidos, ¿sí? Ya tendríamos el primer pedazo. Ahora viene la multiplicación de las probabilidades. Entonces, que sea católico, entonces 0,55. ¿Cuántos necesitamos que sean católicos? 9. Entonces elevado a la 9 por 0,35, que son los cristianos. ¿Cuántos necesitamos que salgan cristianos? 8. Entonces elevado a la 8. Por la última probabilidad, ateos. Entonces necesitamos que salgan ateos, de esos que salgan 3, o sea, elevado a la 3. Entonces no se les olvide que abajo va la probabilidad y como exponente va el número que necesitamos que salgan de esa naturaleza o de esa propiedad dentro del ejercicio. ¿Listo? Y con esta simple operación ya encontraríamos esa probabilidad. ¿Listo? Ya encontraríamos esa probabilidad. Entonces, voy a utilizar la calculadora como si yo tuviera una viejita. ¿Listo? Para que todo el mundo entienda cómo se utiliza. El que tiene la calculadora nueva ya sabe que la fracción y todo eso lo demás va a ser muy sencillo. Presten atención. Van a utilizar la calculadora de la siguiente manera. Para los que tienen la calculadora viejita, a ver. Ya no hay necesidad de colocar combinatoria porque la combinatoria que utiliza la calculadora es con un solo número. Aquí hay que hacer la combinatoria con 3 números. Entonces, sí o sí vamos a tener que utilizar factorial. En algún lado van a tener que implementar esta tecla. Vea, no sé si ustedes la alcanzan a ver acá. X factorial, vea, con shift. X factorial. Entonces, aquí tendríamos que colocar shift factorial, listo, 20 factorial dividido y abre paréntesis. 9 factorial por 8 factorial. Espera que con este es más rápido. 8 factorial por 3 factorial. Ya hicimos la división. 20 factorial dividido en toda esta multiplicación, por eso tiene que estar entre paréntesis. Por. Y esto viene así tal cual. 0,55 elevado. Entonces ahí debe haber una tecla de elevado ahí que es como una viñetica, como una V al revés, ¿no? Elevado a la 9 por 0,35 elevado a la 8 por 0,10
elevado a la 3. Y listo. Ahí está todo. Vea, así tal cual como les comenté, la suma, vea si se dan cuenta, la suma de estos números tiene que dar 20, 9, 8 y 3, y aquí también la suma de los exponentes también tiene que dar 20. Ahora, quiero mostrar, antes de darles el igual acá, quiero mostrarles algo. Si usted coloca, de casualidad pasó, ¿no? Pasa, que usted coloca los valores al revés, que aquí usted diga, ah, no, es que son 3 y aquí son 8, tenga en cuenta que usted lo que está encontrando acá es otra probabilidad. Aquí usted estaría encontrando la probabilidad de que 9 sean católicos, 3 sean cristianos y 8 sean ateos. Pero la pregunta no dice eso. Por eso es que es muy importante el orden, ¿no? Ya aquí no es 3 y aquí no es 8, es al revés. Que salgan 8 cristianos y 3 ateos. Entonces ahora sí. Ahí. Le damos igual. Y nos dio 0. 0,0287, si no estoy mal. Listo. En porcentaje, ¿cuánto es eso? 2.8%. 2,87. 2.87% o 2.8%. O sea que vean que la probabilidad de que salgan exactamente esa cantidad de personas en cada una de sus religiones profesadas es del 2,87, o sea, es mínima la probabilidad de que salgan esa cantidad de personas. Espero que se haya entendido este primer ejercicio. ¿Listo? Espero que se haya entendido este primer ejercicio. Vamos con el siguiente. Entonces, revisen esa estructura, cómo se aplica la fórmula y cómo es que se saca esa operación. ¿Listo? Vamos con el siguiente ejercicio. A ver, en algunos ejercicios, como en este caso, les dan directamente las probabilidades. En otros ejercicios no les dan directamente las probabilidades, pero sí les dan todos los elementos para sacar esas probabilidades. A ver, esperen un momentico que aquí creo que la embarré en algún lado. 2 sean verdes, aquí es azul. 2 sean azules, una sea amarilla, 2 sean verdes y 3 rojas. 3 rojas, verdes, solo 3 azules, listo. Perfecto, ahora sí. Vale, cuidado. Vea lo que dice este ejercicio. En una caja completamente forrada, donde no se puede ver nada de lo que está dentro, se sabe que hay 7 pelotas rojas, 5 pelotas verdes, 6 pelotas azules y 4 pelotas amarillas. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar 8 pelotas al azar, 2 sean azules, una sea amarilla, 2 sean verdes y 3 rojas? Entonces, empecemos con lo más sencillo. ¿Cuáles son todos los posibles resultados cuando usted saca una pelota? ¿Cuántos posibles resultados tiene este experimento? 4. 4, ¿cierto? 22. 4 posibilidades, ¿no? Entonces, vamos a colocar todas las posibilidades. Entonces, cada uno de los colores, ¿no? Entonces, que salga roja, que salga azul, que salga amarilla y que salga verde. Es muy importante leer bien el ejercicio para que todo esto quede bien especificado. Des en cuenta que por ahí alguien me dijo 22. Efectivamente hay 22 pelotas dentro de la caja, ¿sí o no? Hay 22 pelotas. Entonces 7 más 5, 12, 12 más 6, 18, 18 más 4, 22. Hay 22 pelotas en total. Pregunta, si usted saca una pelota, ¿cuál es la probabilidad de que salga roja? 7 de 22. 7 de 22, correcto. 7 de 22, vea, 7 de 22. Usted puede trabajar la probabilidad también como fracción. Acuérdese que se puede trabajar como decimal o como fracción. Cualquiera de las dos cosas está bien hecha. ¿Listo? ¿Cuál es la probabilidad de que salga azul? 6 de 22. 6 de 22, perfecto. ¿Y cuál es la probabilidad de que salga amarilla? 4 de 22. 4 de 22. 4 de 22, correcto. ¿Y cuál es la probabilidad de que salga verde? 5 sobre 5 de 22. 5 sobre 22, correcto. Listo. Ahora, dese cuenta que si sumamos todas estas probabilidades, 7 y 6 son 13, 13 y 4 son 17, 17 y 5, 22, o sea que nos da 22 de 22. O sea, efectivamente está bien, sí está bien calculadas estas probabilidades. Ahora, según la pregunta, ojo, según la pregunta, ¿cuánto vale n? ¿Cuántos son los ensayos o los experimentos? 22. ¿Segura? 8. 8. 8. 8. 8, porque de esas 22 solo se sacan 8. ¿Listo? Solo se sacan 8. Bien.
Entonces, siguiente pregunta. ¿Cuántas necesitamos que salgan rojas? Ojo, vea. ¿Cuántos necesitamos que salgan rojas? 3. 3. 3, listo. ¿Cuántas necesitamos que salgan azules? 2. 2. ¿Cuántas necesitamos que salgan amarillas? 1. Una. ¿Y cuántas necesitamos que salgan verde? 2. 2. Listo. ¿Cuánto tiene que dar esta suma? 8. 8, ¿cierto? Tiene que dar n. La suma de todos estos valores tiene que dar el mismo n. Ahora sí, ya tenemos todos los elementos para poder aplicar la fórmula. ¿Listo? A ver. El primero que diga su nombre, a ver. ¿Quién quiere participar? ¿La fórmula? Sí, el que quiera decir la fórmula. Es que empiezan a hablar todos y no les puedo dar punto positivo a todos. A ver, ¿quién quiere decir la fórmula? 8 factorial. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? Lisa, vale. Luisa, listo, listo, Luisa. A ver, entonces, ¿cómo queda la fórmula? A ver. Am, 8 factorial 8 factorial, sí. sobre 3 factorial por 2 factorial por 2 factorial por 1 factorial Sí, correcto. Espérame. Espérame que esto se... Por 1 factorial, ok. ¿Qué sigue? por 7 sobre 22 Sí, elevado a la 3 por Sí. 7 sobre 22 elevado a la 2 por 4 sobre 22 sí. por 5 sobre 22 elevado a la, Pero, sí, bueno, 4 sobre 22 elevado a la qué? a la 1, pero pues Sí, tienes toda la razón, no hay necesidad de colocar ese 1, pero coloquémoslo ahí como para... ¿Y qué sigue? y por 5 sobre 22 elevado a la... Correcto. Vale, muchísimas gracias, señorita Garay. Ok, listo. Efectivamente así se aplica la fórmula, ¿no? N factorial, o sea 8 factorial sobre cada uno de estos elementos multiplicados, obviamente con factoriales, ¿no? 3 factorial por 2 factorial por 2 factorial por 1 factorial. Y acá cada una de estas probabilidades, ojo con el orden, vea. 7 22avos elevado a la 3, 6 22avos elevado a la 2. Si usted se le trunca un valor acá, o sea, si usted coloca por ejemplo aquí 2 y aquí 3, ya le queda mal el ejercicio porque usted estaría dando la respuesta a otra pregunta y no a la que se hizo. Entonces vea, 3 rojas, vea, que salgan 3 rojas, que salgan 2 azules, que salga una amarilla, vea la probabilidad, y que salgan 2 que habíamos dicho verdes, 2 verdes, vea, 2 verdes, 5 22avos elevado a la 2. Ese es el orden y es muy importante, es súper importante mantener ese orden y los exponentes de manera correcta. ¿Listo? Bien. Ok, primera persona, a ver, que me diga cuánto da eso. 0.037. 0.037, ¿quién habla ahí? Monroy. Listo, Monroy. 0.037, ya revisamos. Entonces, voy a utilizarlo como si, bueno, ya con la fracción y todo lo demás, ¿no? Entonces 8 sobre 3 factorial, espérenme un momentico, 8 sobre 3, ay, perdón, arriba es 8 factorial, ¿no? Arriba es 8 factorial y abajo, entonces 3 factorial por 2 factorial por 2 factorial por 1 factorial, esto por, entonces aquí tendríamos que colocar, bueno, si toca colocar, esperen un momentico, paréntesis, arriba 7, abajo 22, elevado, cierro paréntesis, elevado a la 3, por, abro paréntesis, fracción, 6 sobre 22, cierro paréntesis, elevado a la 2, por, abro paréntesis, fracción, 4 sobre 22, elevado, cierro paréntesis, elevado a la 1, no hay necesidad de colocarlo, pero coloquémoslo para que ustedes no se pierdan, por
abro paréntesis, 5 sobre 22, cierro paréntesis, elevado a la 2. Vamos a ver si efectivamente nos dio ese valor. Sí, señor, efectivamente está bien calculado. Entonces nos daría 0,378, 0,0378. ¿Y quién podría decirme en porcentaje y en contexto qué significa ese resultado? 37.8%. No tanto. 3,78%. 3,78%. 3,78%. 3,78%, ¿sí? Porque acuérdense que es solo pasar la coma 2 casillas hacia la derecha, ¿no? 3,78%. Entonces la respuesta redactada entonces sería la probabilidad de que al sacar 8 pelotas al azar, 2 sean azules, 1 sea amarilla, 2 sean verdes y 3 rojas, es del 3,78%. ¿Listo? Entonces ya la respuesta redactada es lo de menos. Lo importante es aplicar bien la fórmula. Listo. Nos quedan exactamente los 10 minuticos finales para poder entender este ejercicio. Este es el último ejercicio que yo tengo para ustedes, para que lo puedan realizar. A ver qué les comento. Hasta este momento vamos a hacer una pausa dentro de las distribuciones. Les voy a enviar, la próxima semana les voy a enviar un taller acerca solo de distribuciones de probabilidad, las que hemos visto. Distribución uniforme, distribución binomial y distribución multinomial. Es un tallercito ahí para que se saquen un 5 rápido. ¿Sí? Son 5 preguntitas para que ustedes lo puedan realizar. Pero entonces necesito explicarles este último ejercicio porque hay ciertas piedritas que salen en los ejercicios. Entonces necesito que lo interpreten de la mejor manera. A ver, ojo con este ejercicio. Dice: en un vuelo proveniente de Miami, Estados Unidos, se sabe que el 40% son colombianos, el 30% son estadounidenses, el 20% son europeos y el resto son de diferentes partes del mundo. ¿Listo? Punto seguido. Si se eligen 12 personas al azar, para practicarles pruebas gratis de COVID, ¿cuál es la probabilidad de que 5 sean colombianos, 4 estadounidenses y el resto europeos? Entonces, cuando usted elige una persona al azar en ese avión, ¿cuáles son los posibles resultados? Que sea colombiano, que sea estadounidense, que sea de Europa y que sea de otra parte. Listo, ¿quién habló ahí? Quijano. Vale. Entonces, que sea colombiano, que sea de los Estados Unidos, ¿cierto? Entonces vamos a colocar aquí USA. A ver. De los Estados Unidos, que sea de Europa. Europeo. Europeo, ¿cierto? Bueno, europeo, vamos a colocar europeo. Y el último, que según dijo el señor Quijano, era que sea del resto del mundo. Entonces vamos a colocar aquí el resto del mundo. Ok, esos son los 4 posibles resultados. Bien, empecemos. ¿Cuál es la probabilidad de que sea colombiano? 0,30. Ah, no, cero. No. 40%. Ok, 0,4. se coloca el 0,40. 0,40. Listo. Muy bien, que sea estadounidense. 0,30. 0,30. Listo. Que sea estadounidense. 0,20. 0,20. Y que sea el resto del mundo, entonces, ¿cuánto sería? 0,10. 0,10. Correcto, entonces ahí es donde viene el asunto. En algunos ejercicios no les dan todas las probabilidades, usted va a tener que identificarla. En ningún lado dice el 10%, pero usted la puede identificar porque la suma de todas las probabilidades tiene que dar 1, ¿sí o no? Tiene que dar 1. Y efectivamente, aquí para que dé 1, 4, 3 son 7, 7 y 2 son 9, 90% le faltaría el 10%. ¿Listo? Entonces esa es una de las piedritas, ¿no? Que no les dan todas las probabilidades. Ahora, vamos a revisar cuántos necesitamos de cada una de las nacionalidades. Colombianos. Ah, no, mentiras. ¿Cuáles son la cantidad de experimentos o ensayos? 12. 12. 5. 12, ¿no? La cantidad de ensayos. Las personas que se eligen al azar. Entonces, N sería 12. Y ahí es donde viene ahora sí cada uno de las nacionalidades. ¿Cuántos necesitamos colombianos? 5. Listo. ¿Cuántos necesitamos
2. 5, 2. 2. 2. Profe, 2. 2. 3, 2. No, 3. 3. 3. 2. 3 para que de 12, 5 más 3 4. para que de 2, Ahí está el asunto. Des en cuenta que no les dicen cuántos, ¿no? No les dicen cuántos. Entonces, ahí usted tiene que inferir. Dice que y el resto sean europeos. Ah, bueno, pues ya llevamos 9 personas, faltarían 3 para completar los 12. Entonces, el resto sean europeos, 3. Ok, y entonces, ¿cuántos necesitamos que salgan del resto del mundo? 0. 0. ¿Sí? 0. Y ustedes dirán, ok, o sea que se trabaja con el 0. Sí, hay que trabajar con el 0 porque es que es una de las posibilidades. Es una de las posibilidades, por lo tanto hay que trabajar con el 0 y con el 0,10. Sí o sí hay que trabajar con el 0 y el 0,10. ¿Listo? Bueno, a ver, diga primero su nombre. yo, El nombre. Quijano, Quijano, listo. A ver, cuénteme cómo queda la fórmula. 12 factorial Sí, sobre 5 factorial sí, por 4 factorial ok, por 3 factorial sí, por 0 factorial por 0 factorial. No se preocupen, ahorita les explico eso cómo es. Bien, ¿qué sigue? por 0,40 Sí, elevado a 5 sí, por 0,30 elevado a la 4 correcto, por 0,20 elevado a la 3 correcto, y por 0,10 elevado a la 0. correcto. Listo. No se preocupen con este 0 factorial y este 0.10 elevado a la 0. Porque lo primero que ustedes deben recordar, no sé si en algún momento, claro, en algún momento tuvieron que haber visto factoriales. 0 factorial, ¿cuánto es? 0,018. Ah, no, espérame, ya me diste todo el resultado. No, estoy preguntando cuánto es 0 factorial. Ah, Pero, ¿quién habló ahí? ¿Quién habló ahí? 1. Valerie. ¿Valerie Mora? Sí. Ok, listo, ya tenme ahí ese resultado. Bueno, primera pregunta, ¿cuánto o quién sabe cuánto es 0 factorial? 1. 1. 1, No. listo, 1. 0 factorial es 1. Entonces no hay ningún inconveniente, esto no se vuelve 0 ni nada por el estilo, 0 factorial es 1. Y lo otro que ustedes deben recordar es que todo número elevado a la 0 también da 1. Entonces no se preocupen que esto no se va a anular, ni esto va a dar 0 ni nada por el estilo. Listo, Valerie, ¿cuánto me dijiste que daba? 0,018. 0, No, mentira, 0,0018. Pues aparece así. Ah, ok. No sé. Espérame. 0,0018. ¿Así? Sí, señor. Listo. Ok. Valerie, ¿en porcentaje cuánto es eso? 0,18. 0,18. 0,18%. Ok. Vamos a revisar si efectivamente nos dio eso. A ver. Entonces, tendríamos 12 factorial sobre 5 factorial. 5 factorial, a ver, 5 factorial por 4 factorial por 3 factorial por 0 factorial por 0,40 elevado a la 5 por 0,30 elevado a la 4 por 0,20 elevado a la 3 por 0,10 elevado a la 0. Vamos a ver si nos dio exactamente eso. Se nos fue un cerito. ¿Sí? Creo que se nos... Es que como dijiste que 0 pues era igual a 1, pues lo puse como 1, pero no sé. Bueno, ten en Pues cuenta... sí, o sea, primero me había dado así y Sí. pues después lo cambié por un 1, pero Ah, bueno, listo. No, tranquila. Ponle cuidado. A ver.
el resultado que te mande la calculadora, el resultado que te mande la calculadora, ese es el que hay que colocar sí o sí, o sea, no tienes que cambiar nada. Entonces acá el resultado sería 0,018. El resultado que te dé la calculadora. Cuando ya lo tengas que pasar a porcentaje, ahí sí solo corres la coma 2 casillas. O sea que en realidad eso cuánto sería en porcentaje. 1,8%. 1,8%. Correcto. ¿Listo? Bien. Una última persona que diga su nombre para la respuesta redactada. Ospina, listo. Hágale a ver. ¿Cómo queda la respuesta redactada? La probabilidad de que al ser la prueba de COVID, 5 sean colombianos, 4 estadounidenses y 3 del mundo y 0 de otros países, es de 1,8%. Ok, listo. Ahí está, bueno, ahí más o menos, pero bien, o sea, yo lo entiendo. Lo que pasa es que hay que ser muy claros de que se eligen 12 personas. Entonces, la probabilidad de que al elegir 12 personas al azar para las pruebas de COVID, 5 sean colombianos, 4 estadounidenses, 3 europeos y el resto, bueno, en realidad ya no tendríamos 0 del resto del mundo, sería del 1,8%. Listo, sí señor Ospina, bien. Entonces, a ver, yo necesito que todo esto que vimos hoy, no se les vaya a olvidar, porque yo les dije, ver cada distribución de manera individual es muy fácil. Entonces ustedes pueden ver que este tema es súper sencillo, lo que es la distribución multinomial. Pero dése cuenta que ya vimos tres distribuciones, ¿no? La binomial, la uniforme y la multinomial. O sea que en algún lado, en alguna ficha bibliográfica o algo, va a tener que trabajar las fórmulas, ¿no? Coloque las fórmulas para poderlas trabajar. ¿Listo? Y ya, eso sería todo. Vean que así con los puntos de participación las clases fluyen. Es bueno, me parece muy bueno, y entonces lo vamos a hacer de aquí en adelante. Muchísimas gracias, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, y si no, pues vayan a descansar y se conectan ahorita en hora y media. ¿No hay preguntas? No sé. Profe, una pregunta. Dime. Esto, digamos que cuando nos vayan a... ¿Puede existir que a la hora de hacernos las probabilidades de ciertos casos esto se tenga que hacer individualmente? A ver, entiendo tu pregunta. Que si en algunos ejercicios... A ver, por ejemplo, 12 personas a hacer para practicarles pruebas gratis de COVID. Sí. Necesitamos saber cuánta probabilidad es que sean 5 colombianos y otros 4 estadounidenses, pero de forma individual, no en general. Ah, ok. Pues sí, la verdad que sí se puede, o sea, sí se puede. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de probabilidades, ¿sí? De probabilidades, entonces, por ejemplo, aquí ya no tendrías 4 posibilidades, sino según tu pregunta, solo serían 3 posibles resultados: colombiano, estadounidense y el resto del mundo. Entonces, colombiano sería 0,4, estadounidense sería 0,3, o sea que el resto del mundo sería 0,3, ¿sí o no? O sea que sí, efectivamente pueden haber preguntas que se centren en solo 2 características y las otras 2 las dejen perder, o por lo menos las dejen como aisladas. Pero sí puede pasar. Y ahí tocaría trabajarlo desde los 3 resultados y no desde los 4. ¿Sí era tu pregunta? Es que no sé. Creo que sí. Pues más o menos sí. ¿Sí? Ok, listo, vale. Bueno, entonces hasta luego. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe. Los talleres Chao. que mandamos, ¿los calificaste? Sí, estoy en eso para poder subir todas las notas al mismo tiempo, entonces me toca terminar de calificar todos. Gracias. Listo. Bueno, hasta luego.